Crónicas de una especie frágil. El universo no observa a la humanidad con admiración, la observa con curiosidad y con una silenciosa sensación de error no corregido. Mientras los humanos miran al cielo buscando respuestas, no saben que nunca estuvieron solos, que desde antes de su historia escrita, desde antes de sus primeras ciudades y sus primeras guerras, alguien los ha estado mirando crecer, fallar y sobrevivir. No somos dioses, no somos salvadores, somos testigos. Hemos visto nacer y morir civilizaciones enteras, mundos más avanzados que la Tierra, especies más inteligentes, más fuertes, más longevas, todas desaparecieron cuando el universo dejó de necesitarlas. La humanidad, no frágiles breves emocionales, una especie diseñada para extinguirse temprano, que se niega a hacerlo. Este relato no es una advertencia, no es un mensaje de paz, es un registro, la crónica final de una especie que aún no sabe que está siendo evaluada, ni que el universo pronto decidirá si merece continuar existiendo. Los que observan desde la oscuridad. Los humanos creen que la soledad es su mayor miedo. Se equivocan. Su verdadero terror no es estar solos, es descubrir que nunca lo estuvieron. Desde nuestras plataformas ocultas, suspendidas más allá de la luz de sus estrellas, observamos su mundo girar como lo ha hecho durante milenios. Azul, vibrante, caótico, un punto insignificante en el tejido del cosmos, y aún así, persistentemente ruidoso. Mi nombre no puede ser pronunciado en su lenguaje. No importan para ellos, nunca he existido. Y esa fue siempre la intención. Fuimos asignados a la Tierra, cuando la humanidad apenas aprendía a levantar la vista, cuando sus manos aún temblaban al encender fuego y su miedo a la noche superaba cualquier ambición. En aquel entonces, el Consejo apostó a que no durarían. Una especie inestable, emocionalmente desbordada, con una peligrosa tendencia a la violencia. Un experimento fallido más. Los observamos cazar, luchar, amar y matarse. Vimos cómo transformaron el miedo en religión, la ignorancia en poder y la ambición en armas. Cada avance fue seguido por una nueva forma de destrucción. Los subestimamos. Creímos que su propia naturaleza los extinguiría, que su fragilidad física y su corta existencia los harían irrelevantes en la gran escala del universo. Pero mientras otras especies colapsaban ante amenazas externas, los humanos sobrevivían a sí mismos. Eso nos inquietó porque no evolucionaron como debían, no alcanzaron la estabilidad, no erradicaron el conflicto, simplemente siguieron adelante. Heridos, divididos, contradictorios en vivos, el Consejo comenzó a debatir su destino cuando detectamos las primeras señales del cierre cósmico. Fuerzas antiguas, moviéndose más allá de su comprensión. Entidades que no verían a la humanidad como una civilización, sino como un obstáculo. Yo fui designado para observarlos más de cerca, para registrar no sus avances tecnológicos, sino algo más difícil de medir, su voluntad de continuar. Porque si el universo iba a juzgarlos, alguien debía entender por qué aún no habían desaparecido. Y mientras los veía mirar al cielo con esperanza, comprendí algo peligroso. La humanidad no sabe lo frágil que es, pero tampoco sabe lo peligrosa que puede llegar a ser. Los humanos creen que la fragilidad es un error. Nosotros sabemos que es un diseño. Desde nuestras salas de observación, analizamos cada aspecto de su especie, su estructura ósea débil, su piel vulnerable, sus órganos fácilmente dañables. Comparados con otras civilizaciones, los humanos deberían haber desaparecido en sus primeros milenios, pero no lo hicieron. Mientras especies con cuerpos perfectos se extinguían por una sola catástrofe,
Los humanos aprendían a adaptarse, no resistiendo el golpe, sino cambiando después de recibirlo. Donde otros se rompían, ellos se transformaban. Eso los volvió impredecibles. Observamos cómo una enfermedad los diezmaba, solo para verlos crear curas. Vimos cómo su planeta los castigaba con fuego, agua y viento, y aún así regresaban para reconstruir sobre las ruinas. Cada tragedia los hacía retroceder y avanzar al mismo tiempo. El Consejo interpretó esto como una anomalía temporal. Yo lo vi como una advertencia, porque los humanos no evolucionan para evitar el dolor, evolucionan a través de él. Su corta vida los obliga a sentir con intensidad. Aman sabiendo que perderán. Crean sabiendo que serán olvidados. Luchan aun cuando saben que morirán. Esa urgencia los impulsa a avanzar más rápido de lo que deberían. Eso los hace peligrosos. Los hemos visto convertir herramientas en armas y armas en símbolos. Justificar la destrucción con ideales y llamar progreso a lo que apenas comprenden. Subestimarlos fue fácil, entenderlos, no. Durante siglos, registramos sus conflictos creyendo que eran pruebas de su fracaso. Guerras, divisiones, odio sin sentido. Pero al analizar los datos, notamos un patrón inquietante. Cada conflicto aceleraba su desarrollo. La violencia los destruía. Sí, pero también los obligaba a crear. El Consejo comenzó a preocuparse cuando los humanos alcanzaron tecnologías que no debían poseer aún, no por su nivel, sino por su velocidad. Avanzaban sin comprender completamente las consecuencias, impulsados por una necesidad casi desesperada de sobrevivir a sí mismos. Fue entonces cuando surgió la pregunta que nadie quiso pronunciar. ¿Y si la fragilidad no era un defecto, sino el motivo por el cual el universo aún no había podido deshacerse de ellos? Mientras otros mundos buscaban la perfección, los humanos aceptaban el caos como parte de su identidad. No aspiraban al equilibrio absoluto, sino a seguir existiendo un día más. Eso los volvió imposibles de predecir, imposibles de controlar. Y cuando el Consejo comenzó a debatir su posible eliminación preventiva, comprendí que el mayor error no sería ayudarlos, sería no entenderlos antes de decidir su destino, porque una especie que sobrevive sin estar diseñada para hacerlo no es débil, es peligrosamente adaptable. Observar a los humanos desde la distancia ya no era suficiente. Para comprender a una especie, hay que respirar su mismo aire y aceptar el riesgo de confundirse con ella. El Consejo aprobó la infiltración cuando los indicadores de colapso comenzaron a alinearse. No fue una misión heroica, fue un acto de precaución. Me asignaron un cuerpo compatible, casi idéntico al humano, con limitaciones intencionales. Sentir dolor, cansancio, miedo, emociones sin filtros. Querían que entendiera su fragilidad desde dentro. Mi llegada a la superficie fue silenciosa, sin luces en el cielo, sin señales. Los humanos jamás miraron hacia arriba aquella noche, y eso confirmó lo que siempre supimos. A su atención está fija en su propio mundo, no en el universo que los rodea. Caminar entre ellos fue perturbador. Sus ciudades vibraban de ruido, luz y contradicción. Construcciones gigantescas levantadas por manos que podían romperse con facilidad. Millones de individuos moviéndose sin saber exactamente hacia dónde, pero convencidos de que deben hacerlo rápido. Me sorprendió lo mucho que se tocan, se empujan, se abrazan, se hieren y se consuelan con la misma naturalidad. En otras especies, el contacto es calculado. En los humanos, es necesidad. Observé a una madre proteger a su cría con una ferocidad
que ninguna ecuación habría anticipado. Vi a desconocidos arriesgar su vida por otros que jamás volverían a ver. Actos irracionales, ineficientes, poderosos. Eso complicó mi informe. Los humanos viven conscientes de la muerte, aunque fingen ignorarla. Cada risa, cada celebración, cada acto de creación es una rebelión silenciosa contra su final inevitable. No buscan inmortalidad, buscan significado, y eso los hace difíciles de juzgar. También vi lo peor de ellos: odio, crueldad, indiferencia, la capacidad de destruir sin necesidad. Lo justifican con palabras que apenas entienden fronteras, creencias, superioridad, el mismo patrón que extinguió a otras civilizaciones. La diferencia es que los humanos dudan antes de destruir, y después arrepienten. Se cuestionan, se contradicen. Esa inestabilidad emocional, que para el Consejo es una falla, es para mí una señal de conciencia incompleta, pero auténtica. Durante mi estancia, comprendí algo inquietante. Así, los humanos descubrieran que no están solos. No reaccionarían con unidad, reaccionarían con miedo, fe, violencia y esperanza al mismo tiempo. Un caos imposible de predecir. Y entonces ocurrió el primer incidente. Una mirada sostenida más de lo normal. Una pregunta demasiado precisa. Un humano que, por un instante, pareció notar que yo no pertenecía del todo a su mundo. Fue en ese momento cuando entendí el verdadero riesgo de la misión. No era que yo los entendiera demasiado, era que estaba empezando a sentir cómo ellos, el error no fue ser visto. El error fue creer que podría seguir siendo invisible después. El humano que me observó no apartó la mirada de inmediato, no mostró miedo ni sorpresa, solo atención, como si una parte de él reconociera algo que su mente aún no podía nombrar. En otras especies, ese instante habría sido irrelevante. En los humanos, la curiosidad es una grieta peligrosa. Comencé a notar pequeños cambios, conversaciones que se interrumpían cuando entraba a una habitación, silencios prolongados, miradas que regresaban una y otra vez. Nada evidente, todo suficiente. El Consejo ordenó discreción absoluta. Mi informe preliminar había generado inquietud, no por mis datos, sino por mis conclusiones. Había escrito que la humanidad no era solo una especie observada, sino un fenómeno en desarrollo, un riesgo potencial si era subestimada nuevamente. No recibieron bien esa afirmación. Me recordaron mi función: observar, registrar, no involucrarme. Pero los humanos no funcionan así. Una mujer se acercó una noche, no con sospecha, sino con una pregunta simple. ¿Alguna vez has sentido que no perteneces a ningún lugar? No supe qué responder, porque por primera vez la pregunta también era mía. Comprendí entonces que el verdadero peligro no era que me descubrieran, sino que me comprendieran. Los humanos no buscan pruebas inmediatas, buscan conexión, y una vez que la establecen, ya no importa la verdad completa. El incidente escaló cuando detecté actividad inusual en los sistemas humanos, señales débiles, aún inmaduras, pero apuntando hacia zonas que no debían explorar. Observaban el cielo con nuevos instrumentos, buscando patrones, buscando sentido, buscándome. El Consejo reaccionó con frialdad. Consideraron acelerar la decisión final. La humanidad se acercaba demasiado a lo que no podía manejar. Yo debía retirarme o intervenir para desviar su atención. Elegí lo segundo. Alteré un evento menor. Nada visible, nada inmediato, pero suficiente para cambiar una trayectoria. Fue la primera vez que actué más allá de la observación y sentí algo que no estaba en mis parámetros. Culpa, porque comprendí que cada interferencia
los aleja de la verdad, pero también les roba la oportunidad de enfrentarse a ella. Los humanos crecen al chocar con lo desconocido. Protegerlos de eso es debilitarlos. El consejo no lo ve así. Para ellos, la humanidad sigue siendo una variable prescindible. Un mundo más en una lista demasiado larga de fracasos potenciales. Pero yo ya no los veía como un objeto de estudio. Los veía como una especie al borde de algo más grande de lo que ellos mismos imaginan. Y si iban a ser juzgados por el universo, alguien tenía que asegurarse de que el juicio fuera justo. El consejo no se reúne por curiosidad. Se reúne cuando una especie ha llegado al límite de su utilidad. La sesión fue convocada sin ceremonia. No hubo símbolos ni advertencias, solo la presencia de quienes deciden qué mundos continúan girando y cuáles se apagan en silencio. Mi informe fue proyectado en fragmentos en guerras humanas, avances tecnológicos, colapsos ambientales, señales de exploración espacial, datos fríos, irrefutables. Para el Consejo, la conclusión era evidente. La humanidad había alcanzado un punto crítico sin la madurez necesaria para enfrentarlo. Demasiada velocidad, demasiada inestabilidad, demasiada capacidad de destrucción en manos de una especie que aún discutía su propio valor. Propusieron la contención, no una aniquilación directa. Eso sería ineficiente. La contención implicaba aislar su sistema, alterar sutilmente constante, provocar crisis encadenadas que llevarían a un colapso interno. Los humanos creerían que fue su culpa. Como siempre me opuse. Argumenté que aún no habían alcanzado su forma final, que interrumpir su evolución ahora era condenarlos antes de comprenderlos. Les recordé que otras especies habían sido descartadas por menos y que el universo había perdido posibilidades irrecuperables por nuestra impaciencia. El Consejo escuchó y luego votó. La sentencia fue clara: intervención limitada y vigilancia final. Si los humanos no demostraban una capacidad real de trascender su propia naturaleza, la contención se activaría sin aviso. Me otorgaron una última tarea: regresar a la Tierra, no para observar, sino para evaluar. Debía presenciar un evento clave, una decisión humana con consecuencias globales. Si elegían la destrucción cuando tenían otra opción, el veredicto sería definitivo. Acepté la misión sabiendo lo que significaba, porque al volver ya no sería un observador neutral. Cada interacción estaría cargada de una pregunta imposible de ignorar. ¿Merecen seguir existiendo? Mientras descendía de nuevo hacia su mundo, los vi como nunca antes, no como una especie frágil, sino como una encrucijada cósmica, una civilización que podía convertirse en algo más, o en una advertencia para el resto del universo. Y lo más inquietante no fue la decisión del Consejo, fue darme cuenta de que, si los humanos fallaban, no sentiría alivio, sentiría pérdida, porque al convivir con ellos, comprendí algo que el Consejo nunca aceptará. La humanidad no necesita ser perfecta para sobrevivir, solo necesita elegir algo distinto, por una vez, y el tiempo para hacerlo se estaba agotando. Los humanos no supieron que el tiempo comenzó a agotarse. El universo nunca anuncia sus decisiones. El evento que debía evaluar no llegó como una guerra abierta ni como una catástrofe natural. Llegó disfrazado de progreso, una convergencia de avances tecnológicos, decisiones políticas y ambiciones personales que, combinadas, podían empujar a la humanidad hacia una nueva era o hacia su colapso definitivo. Lo habían hecho antes, pero esta vez la escala era distinta. Desde la superficie observé cómo celebraban su ingenio. Nuevas
fuentes de energía, sistemas capaces de alterar el equilibrio de su planeta, armas que prometían seguridad absoluta. Creían haber alcanzado el control, sin comprender lo frágil que era ese control. El Consejo activó la vigilancia total. Cada señal, cada transmisión, cada decisión era registrada. La contención estaba preparada. Solo esperaban una confirmación y que los humanos eligieran el camino más fácil, el de siempre. Yo caminé entre ellos, sabiendo que cada gesto podía inclinar la balanza. Vi científicos debatir entre advertencias ignoradas y resultados inmediatos. Vi líderes justificar riesgos incalculables con palabras vacías. Vi multitudes confiar su destino a voces que no entendían del todo. Pero también vi resistencia, personas que se negaban a aceptar soluciones incompletas, individuos dispuestos a perder prestigio, poder o incluso la vida para detener lo inevitable. No eran mayoría, nunca lo son, pero su existencia alteró los modelos de predicción. El Consejo no esperaba eso. Las señales de colapso comenzaron a alinearse cuando una decisión crítica fue pospuesta. En una pausa mínima, un retraso insignificante para los humanos, pero enorme para el universo. Por primera vez, no eligieron avanzar sin pensar. Eligieron dudar. La duda es peligrosa, pero también es conciencia. Esa noche, mientras el cielo permanecía ajeno al juicio que se acercaba, envié mi informe final. No defendí a la humanidad con emoción, lo hice con hechos, a su capacidad de cuestionarse, de frenar, de elegir algo distinto cuando el abismo parecía inevitable. La respuesta del Consejo fue fría. La contención no se cancelaba, solo se retrasaba. Me concedieron un margen final, un intervalo breve. Si los humanos volvían a elegir la destrucción, no habría más debate. El universo no espera a quienes dudan demasiado. Miré su mundo desde la distancia, tan pequeño, vulnerable, tan ruidoso, tan lleno de contradicciones, y comprendí que la humanidad no estaba luchando contra el universo, estaba luchando contra el reflejo de lo que podría convertirse. El tiempo seguía corriendo, y por primera vez desde que los observábamos, el resultado ya no estaba escrito. El universo nunca tuvo la intención de que los humanos descubrieran la verdad, no tan pronto. El margen concedido por el Consejo se reducía con cada ciclo estelar, y aún así, la humanidad seguía avanzando hacia algo que no comprendía del todo, no por ambición pura, sino por una mezcla peligrosa de miedo y esperanza. La revelación no llegó como un anuncio oficial, llegó como una grieta, un error mínimo en una de sus redes de observación espacial, una señal que no debía existir, registrada por instrumentos demasiado primitivos para interpretarla correctamente. Y aún así, imposible de ignorar. Un patrón que no pertenecía a ninguna estructura natural conocida. No era un mensaje, era una huella. Los humanos reaccionaron, como siempre, divididos. Algunos negaron su importancia, otros la magnificaron, pero unos pocos hicieron lo más peligroso de todo. Comenzaron a conectar los puntos. Yo lo supe antes que el Consejo, porque fui yo quien alteró ligeramente esa señal, no para revelar nuestra existencia, sino para probar algo. Quería saber si la humanidad, enfrentada a lo desconocido, respondería con miedo ciego o con curiosidad consciente. La respuesta fue inquietante. No intentaron atacar, no intentaron huir, intentaron entender. Científicos de distintas regiones compartieron datos sin orden oficial. Personas que jamás se habrían hablado comenzaron a colaborar. No fue una unión perfecta ni duradera, pero fue real. Y eso alteró los modelos del Consejo de forma
drástica. Cuando detectaron mi intervención, reaccionaron con severidad. Me acusaron de romper el protocolo, de comprometer el equilibrio, de permitir que una especie inmadura tocara una verdad que no estaba preparada para sostener. Tenían razón, y aún así no me arrepentí, porque vi algo que ellos se niegan a aceptar los humanos. No buscan dominar el universo, buscan no estar solos en él. El Consejo ordenó mi retirada inmediata. La contención avanzaría sin mi evaluación final. La decisión ya no dependía de la humanidad, sino de mí. Si obedecía, el juicio seguiría su curso. Si me rebelaba, me convertiría en una anomalía más. Miré la Tierra una última vez, desde la superficie. Sus luces nocturnas temblaban como si el planeta respirara. Cada punto era una vida que no sabía que estaba siendo evaluada por fuerzas que jamás comprendería. Transmití mi respuesta, no al Consejo, sino al sistema. Activé un protocolo antiguo, han prohibido, han olvidado, han una opción que solo se consideraba cuando una especie demostraba algo excepcional. La revelación parcial, no la verdad completa. No el contacto abierto, solo lo suficiente para cambiar el curso de su historia. Al hacerlo, supe que había cruzado un límite irreversible. Ya no era un observador, ya no era un juez. Me había convertido en parte del experimento. Y si la humanidad fallaba, ahora caería conmigo. La humanidad siempre miró al cielo esperando respuestas. Nunca pensó que el cielo pudiera responder de forma incompleta. La revelación parcial no fue un mensaje claro ni una aparición visible. Fue una serie de anomalías imposibles de ocultar, patrones energéticos repetidos, señales sincronizadas en distintos puntos del planeta, y una confirmación silenciosa de que algo más estaba ahí. No un enemigo, no un salvador, una presencia. El impacto fue inmediato. Los sistemas humanos colapsaron bajo el peso de la interpretación. Algunos hablaron de contacto divino, otros de invasión inminente. Los mercados temblaron, las religiones se fragmentaron, los gobiernos intentaron imponer control sobre algo que no podían definir. El caos no fue total, pero estuvo cerca. Yo observé desde dentro, sintiendo por primera vez la responsabilidad completa de mis actos. Cada reacción humana era una consecuencia directa de mi decisión. No había vuelta atrás. Lo que más inquietó al Consejo no fue el pánico, fue la adaptación. En cuestión de ciclos mínimos, los humanos comenzaron a reorganizarse. Crearon protocolos improvisados, redes de análisis compartido, espacios de diálogo que cruzaban fronteras. No funcionaban bien, no eran eficientes, pero existían. Y eso era peligroso, porque el Consejo siempre ha temido a las especies que aprenden rápido cuando se les quita la certeza. Algunos humanos intentaron comunicarse, no con palabras, sino con símbolos universales, matemáticas, pulsos, repeticiones. No exigían respuestas, ofrecían intención. Yo intercepté cada intento. No, respondí, porque aún no estaba seguro de que el universo pudiera soportar lo que vendría después. El Consejo reaccionó activando fases preliminares de la contención. Cambios casi imperceptibles comenzaron a manifestarse en fallos en sistemas críticos, tensiones ambientales, eventos que los humanos atribuyeron a su propia inestabilidad. Era una advertencia. Me ordenaron cesar toda intervención. Si continuaba, sería considerado una entidad disidente. No solo pondría en riesgo a la humanidad, pondría en riesgo el equilibrio que juré proteger. Pero al observar a los humanos enfrentarse al miedo sin destruirse de inmediato, comprendí algo definitivo. La revelación no los había debilitado, los había obligado a mirarse como una sola especie, no unidos,
pero conscientes. Y esa conciencia es el primer paso hacia algo que el Consejo no puede controlar. Sabía que el siguiente movimiento definiría no solo el destino de la Tierra, sino el de mi propia especie, porque si los humanos sobrevivían a esta etapa, el universo tendría que aceptar una verdad incómoda, que la fragilidad, cuando se vuelve consciente, puede transformarse en poder. El universo no castiga sin dar una última oportunidad. Solo cobra el precio completo de cada decisión. La contención avanzó más rápido de lo previsto. Los ajustes sutiles se volvieron evidentes ante fallos en redes globales, desequilibrios climáticos encadenados, tensiones sociales empujadas al límite. Nada que pudiera señalarse como un ataque externo. Todo lo bastante plausible como para culparse a sí mismos. Así funciona el juicio cósmico. La víctima nunca sabe que está siendo juzgada. Los humanos reaccionaron como siempre. Algunos negaron, otros explotaron, muchos se quebraron. Pero, entre el ruido, surgió algo inesperado. Una minoría decidió ceder, renunciar a ventajas inmediatas, apagar sistemas, a posponer lanzamientos, detenerse cuando todo su instinto les decía que avanzaran. No fue heroísmo, fue miedo consciente. Y el miedo consciente es distinto al pánico. El pánico destruye. El miedo consciente elige. El Consejo no lo consideró suficiente. Emitieron la orden final: activar la fase irreversible de la contención. Una cadena de eventos que, en ciclos breves, haría inviable la continuidad de la civilización humana, sin exterminio directo, sin testigos. Un final natural. Yo tenía una sola opción restante: rebelarme por completo, no ante la humanidad, sino ante el Consejo. Accedí a los nodos centrales y presenté una objeción formal que nunca había sido registrada. Asumí responsabilidad. Declaré que la humanidad había cruzado el umbral mínimo de conciencia colectiva requerido para la excepción, que intervenir ahora no preservaría el equilibrio, lo empobrecería. La respuesta fue inmediata. Fui marcado como disidente, mis accesos revocados, mi existencia reclasificada como riesgo sistémico. Si persistía, sería eliminado junto con el objeto de mi defensa. Acepté, porque entendí algo que solo los humanos me enseñaron. Hay decisiones que valen más que la supervivencia. Ejecuté el último protocolo disponible. No un arma, no una revelación masiva, no un anclaje. Vinculé mi propia matriz de existencia a la red de contención. Para detenerla, el sistema tendría que detenerme a mí. Un sacrificio silencioso, irreversible. Irreversible. La contención se detuvo. Por primera vez en eras, el Consejo dudó, porque eliminarme implicaba aceptar que habían estado equivocados, que una especie frágil había provocado una grieta en una estructura que se creía perfecta. Mientras la Tierra seguía girando, ajena a lo ocurrido, supe que ya no importaba cómo terminaría esto. Para mí lo importante era que la humanidad había elegido algo distinto, sin saber que estaba siendo observada. El universo quedó en silencio, esperando el veredicto final. El universo no anunció su decisión. Nunca lo hace. Durante un intervalo que ningún lenguaje puede medir, todo quedó suspendido. La contención detenida. El Consejo dividido en yo, anclado a un sistema que ya no me reconocía como uno de los suyos. La humanidad siguió viviendo sin saber lo cerca que estuvo del final. Los humanos hicieron lo que siempre hacen cuando no entienden el peligro. Continuaron, amaron, discutieron, crearon, fallaron y volvieron a intentarlo. No se unieron como una sola voz, no alcanzaron la paz, no resolvieron sus contradicciones y aún así no colapsaron. Ese fue el veredicto, no la
perfección. La persistencia. El consejo finalmente habló, no con palabras, sino con acción. La contención fue desactivada de forma definitiva, no por misericordia, sino por aceptación. La humanidad no representaba una amenaza inmediata para el equilibrio cósmico, pero tampoco era insignificante. Había sido clasificada como especie en tránsito, un estado raro e incómodo, tan peligroso. Significaba que el universo no los protegería, pero tampoco los eliminaría. Su futuro dependería, por primera vez, solo de ellos. Mi destino fue sellado con la misma decisión. Fui desvinculado del sistema. Mi forma original ya no podía sostenerse. Me convertí en algo distinto, no un observador, no un guardián, en un eco, una presencia dispersa, atada a las corrientes que rodean su mundo. No me lamenté, porque al observarlos por última vez, comprendí la verdad que el consejo jamás aceptará. La fragilidad humana no es una falla del diseño, es la razón por la que aún pueden cambiar. Ellos no saben que fueron juzgados, no saben que alguien eligió caer para que ellos continuaran. Y está bien, así, porque si alguna vez alcanzan las estrellas, no será porque alguien los salvó, sino porque aprendieron a salvarse a sí mismos. Esta fue mi crónica, el registro de una especie que sobrevivió, no por ser fuerte, sino por atreverse a elegir cuando todo parecía perdido. El universo los observa aún, no con lástima, no con desprecio, con expectativa.